¿Sabías que la mujer más difamada de la historia pudo haber sido también la primera en gobernar realmente el Imperio Romano? En el año 48 después de Cristo, una joven de apenas 23 años fue ejecutada por orden de su propio marido, el emperador Claudio. Su nombre era Valeria Mesalina, y durante 2000 años hemos creído que murió por ser una ninfómana descontrolada. Pero, ¿y si todo lo que sabemos sobre ella fuera una mentira? ¿Y si Mesalina no fue castigada por ser promiscua, sino por ser la mujer más poderosa que Roma jamás había visto? Valeria Mesalina no era una joven cualquiera. Su árbol genealógico leía como un manual de la aristocracia romana más exclusiva. Era descendiente directa de Augusto, el primer emperador, a través de múltiples líneas familiares. Su bisabuela paterna era Octavia, la hermana de Augusto. Su bisabuela materna era Antonia Mayor, también hija de Octavia. Esto significaba que Mesalina era 2 veces bisnieta de la hermana del divino Augusto, una conexión familiar que la convertía automáticamente en una de las mujeres más importantes del imperio. Pero había más. Era prima de segundo grado de Calígula, el futuro emperador loco, y prima por parte de padre del pequeño Nerón. Su familia no solo estaba conectada con el poder, prácticamente lo había inventado. El matrimonio que cambiaría la historia del mundo se concertó en el año 38 después de Cristo, cuando Mesalina tenía entre 15 y 18 años. Su futuro esposo era Tiberio Claudio Nerón Germánico, un hombre de 47 años que parecía la elección menos probable para emperador que Roma hubiera visto jamás. Claudio era cojo, tartamudo y, según su propia madre, un aborto inacabado. Durante décadas había sido la vergüenza de su familia, dedicándose a escribir libros de historia, mientras sus parientes más talentosos ocupaban posiciones de poder. Era divorciado 2 veces y tenía fama de ser torpe, feo y socialmente inadecuado. Para una joven de la más alta aristocracia como Mesalina, casarse con él no debía parecer exactamente el premio mayor. Pero el destino tenía otros planes. El 24 de enero del año 41, el emperador Calígula fue asesinado por su propia guardia pretoriana en los pasillos subterráneos del Palatino. El joven emperador, que había comenzado su reinado con gran popularidad, se había convertido en un tirano paranoico que aterrorizaba tanto a la aristocracia como al pueblo. Su muerte provocó el caos total en Roma. El Senado intentó restaurar la República, los pretorianos buscaban a quien poner en el trono, y la ciudad se sumió en la confusión. Fue entonces cuando un soldado encontró a Claudio escondido detrás de unas cortinas en el palacio, temblando de miedo. En una de las decisiones más impulsivas de la historia, la guardia pretoriana lo proclamó emperador. De la noche a la mañana, el tonto de la familia se había convertido en el hombre más poderoso del mundo y su joven esposa Mesalina se había transformado en emperatriz. Este accidente imperial cambiaría no solo sus vidas, sino el curso de la historia romana. Porque Mesalina no se limitaría a ser una esposa decorativa. A los 20 años se encontraba en la posición más poderosa que una mujer había ocupado jamás en el mundo romano y estaba decidida a usar ese poder. Lo que nadie podía imaginar entonces era que esta joven, que había llegado al trono por casualidad, se convertiría en la primera mujer en intentar gobernar realmente el Imperio Romano. Y que esa ambición la llevaría tanto a la gloria como a una muerte brutal, seguida de 2 milenios de difamación sistemática. ¿Qué significaba realmente pertenecer a la dinastía Julio-Claudia y por qué las conexiones familiares de Mesalina la convertían automáticamente en una amenaza política? Para comprender el verdadero poder de Mesalina, necesitamos adentrarnos en el laberinto más complejo y peligroso de la historia antigua, la red familiar
de la primera dinastía imperial romana. Esta no era simplemente una familia aristocrática más, era una constelación de poder que había redefinido el mundo mediterráneo y donde cada matrimonio, cada nacimiento y cada muerte tenían consecuencias políticas que podían alterar el destino de millones de personas. La dinastía Julio-Claudia era el resultado de décadas de matrimonios estratégicos entre las dos familias más poderosas de la Roma tardo-republicana, los Julios y los Claudios. Todo había comenzado con Augusto, cuyo nombre real era Cayo Octavio, quien se había convertido en el primer emperador después de derrotar a Marco Antonio y Cleopatra. Pero Augusto entendía algo fundamental. El poder no se mantiene solo con victorias militares, se consolida a través de alianzas familiares. Por eso había casado a su hija Julia con sus herederos designados y había entrelazado su linaje con las familias más importantes de Roma. El resultado era una red tan compleja que prácticamente todos los miembros de la alta aristocracia romana estaban conectados entre sí por lazos de sangre o matrimonio. Mesalina había nacido en el corazón de esta red. Su padre, Marco Valerio Mesala Barbato, descendía de una de las familias consulares más antiguas de Roma. Su madre, Domicia Lépida la joven, era nieta de Marco Antonio y Octavia, hermana de Augusto. Esto significa que Mesalina tenía sangre tanto de los vencedores como de los vencidos de las guerras civiles que habían destruido la República. Era sobrina bisnieta de Augusto, prima de Calígula, y estaba emparentada con prácticamente todos los personajes importantes de su época. Pero lo más importante de todo, sus hijos, con Claudio, serían descendientes directos tanto de Augusto como de los Claudios, convirtiéndolos en los herederos más legítimos posibles del trono imperial. Esta posición genealógica no era solo un honor, era una responsabilidad política tremenda y un peligro constante. En el mundo romano imperial, tener la sangre adecuada te convertía automáticamente en un posible candidato al trono, pero también en una amenaza potencial para el emperador reinante. Las purgas familiares eran comunes. Augusto había exiliado a su propia hija Julia por adulterio político. Tiberio había ejecutado a varios miembros de su familia por conspiración y Calígula había asesinado a parientes cercanos por paranoia. Ser un Julio Claudio significaba vivir constantemente en el filo de la navaja entre el poder absoluto y la muerte violenta. Mesalina entendía perfectamente estas reglas del juego dinástico. Cuando se convirtió en emperatriz, no solo estaba representando a su marido Claudio, sino defendiendo los intereses de toda su línea familiar. Cada decisión política que tomara afectaría no solo su propia posición, sino el futuro de sus hijos y el equilibrio de poder dentro de la dinastía. Su hijo británico, nacido en el año 41, era el heredero directo del trono, pero su posición podría ser desafiada por otros miembros de la familia con claims legítimos. Por eso Mesalina necesitaba construir alianzas, eliminar amenazas y consolidar su poder de formas que ninguna mujer romana había intentado antes. Estaba jugando un juego mortal, donde las reglas aún se estaban escribiendo, y donde un solo error podría costarle no solo su vida, sino el futuro de toda su descendencia. En este contexto, sus supuestos escándalos sexuales comienzan a verse bajo una luz completamente diferente, no como caprichos de una mujer lujuriosa, sino como movimientos calculados en el tablero de ajedrez político más complejo de la historia antigua. Durante más de 400 años, Roma había sido una república gobernada por un senado aristocrático y magistrados elegidos anualmente. El sistema había funcionado bien para una ciudad-estado italiana, incluso para una potencia regional mediterránea, pero se había demostrado completamente inadecuado para gobernar un imperio continental.
Las guerras civiles del siglo I a.C. habían demostrado que la República no podía manejar las tensiones entre los generales con ejércitos personales, las provincias ricas que corrompían a los gobernadores y una plebe urbana que necesitaba pan y espectáculos constantes. Augusto había resuelto el problema creando un sistema híbrido. Mantenía las instituciones republicanas como fachada, pero concentraba el verdadero poder en sus manos como primer ciudadano. Era un equilibrio delicado que requería un tacto político extraordinario. El problema era que los sucesores de Augusto no siempre habían tenido ese tacto. Tiberio había sido competente pero paranoico, retirándose a Capri y gobernando a distancia mientras ejecutaba a supuestos enemigos. Calígula había comenzado bien, pero había enloquecido, declarando guerra al océano, nombrando cónsul a su caballo y convirtiendo el palacio en una casa de terror. Cuando Claudio llegó al poder, el sistema imperial estaba funcionando, pero nadie sabía exactamente cuáles eran sus límites o sus reglas. ¿Cuánto poder podía ejercer el emperador sin provocar una rebelión del Senado? ¿Cómo debían gobernarse las provincias? ¿Qué papel debían jugar las esposas e hijos del emperador? Todas estas eran preguntas abiertas y las respuestas se estaban creando día a día. En este contexto de innovación institucional constante, Mesalina encontró oportunidades que ninguna mujer romana había tenido antes. Claudio, consciente de sus limitaciones físicas y de su falta de carisma, había desarrollado un sistema de gobierno que dependía enormemente de sus libertos personales. Narciso controlaba la correspondencia imperial, Palas manejaba las finanzas y Calisto supervisaba las peticiones y audiencias. Estos hombres, técnicamente esclavos liberados, se habían convertido en los verdaderos administradores del imperio, más poderosos que muchos senadores. Mesalina, como esposa del emperador y madre del heredero, tenía acceso directo a estos centros de poder y podía influir en decisiones que afectaban a todo el mundo mediterráneo. Lo más importante de todo era que no existían precedentes claros sobre qué podía o no podía hacer una emperatriz. Livia, la esposa de Augusto, había ejercido una influencia considerable, pero siempre desde las sombras, manteniendo la ficción de que era simplemente una matrona romana ejemplar. Las esposas de Tiberio y Calígula habían tenido papeles menores o habían muerto jóvenes. Mesalina era la primera emperatriz joven, enérgica y ambiciosa que tenía la oportunidad de definir el rol por sí misma, y eso es exactamente lo que haría. Crear un nuevo modelo de poder femenino que desafiaría todas las expectativas tradicionales romanas. En un imperio que estaba reinventándose constantemente, ella se reinventaría también, convirtiéndose en algo que Roma nunca había visto. Una mujer que no solo influenciaba el poder desde detrás del trono, sino que aspiraba a ejercerlo directamente. Esta ambición revolucionaria sería tanto su mayor logro como la causa de su destrucción. ¿Qué se siente al convertirse de la noche a la mañana en la mujer más poderosa del mundo cuando apenas se han cumplido 20 años? El 24 de enero del año 41 después de Cristo, Mesalina se despertó como la esposa de un académico tartamudo y se acostó como emperatriz del Imperio Romano. No existía un manual de instrucciones para semejante transformación. Ninguna mujer en la historia había ocupado una posición de tanto poder potencial, y Roma no tenía ni idea de qué esperar de su nueva primera dama. Pero Mesalina no perdió tiempo lamentándose por la falta de precedentes. En su lugar, decidió crearlos ella misma. Lo que haría en los siguientes años redefiniría para siempre lo que significaba ser una mujer poderosa en el mundo antiguo. Los primeros meses del reinado de Claudio fueron un caos absoluto. El nuevo emperador había llegado al trono por accidente, sin preparación, sin aliados sólidos y con una legitimidad cuestionable. El Senado lo veía como un títere temporal,
los pretorianos como una solución provisional, y las provincias esperaban a ver si el nuevo régimen sobreviviría más de unos meses. En medio de este caos político, Mesalina hizo algo extraordinario. Se convirtió en la figura estabilizadora que Roma necesitaba. Mientras Claudio luchaba por encontrar su voz como emperador, ella comenzó a tejer la red de alianzas y lealtades que mantendría unido al régimen. Su primera gran decisión política fue estratégica y brillante. Apenas unas semanas después de la coronación de Claudio, dio a luz a su hijo británico, proporcionando al nuevo emperador un heredero legítimo y asegurando la continuidad dinástica. El nacimiento de Británico no fue solo un evento familiar, fue una declaración política. Mesalina se había convertido en la primera mujer en dar a luz al hijo de un emperador reinante, un precedente que establecía automáticamente su importancia en el sistema imperial. Pero ella no se contentó con ser simplemente la madre del futuro emperador. Comenzó a aparecer en monedas oficiales junto a Claudio, algo que las emperatrices anteriores habían hecho raras veces. Presidía ceremonias religiosas, recibía delegaciones extranjeras y participaba en decisiones que tradicionalmente habían sido exclusivamente masculinas. Los historiadores antiguos interpretarían más tarde estos actos como signos de su arrogancia y ambición desmedida. Pero visto en contexto, lo que Mesalina estaba haciendo era crear las bases institucionales del poder imperial femenino. Su influencia se extendía mucho más allá del ceremonial. Mesalina entendía que el verdadero poder en el régimen de Claudio se ejercía a través de los libertos imperiales, esos ex-esclavos que controlaban la maquinaria administrativa del imperio. Narciso manejaba toda la correspondencia oficial, lo que significaba que controlaba el flujo de información entre el emperador y sus gobernadores provinciales. Palas supervisaba el tesoro imperial, controlando recursos que superaban la riqueza de reinos enteros. Calisto gestionaba las audiencias y peticiones, decidiendo quién podía acceder al emperador y quién no. Mesalina cultivó relaciones personales con estos hombres, no a través de supuestos romances como sugerirían los historiadores posteriores, sino a través de alianzas políticas mutuamente beneficiosas. Ella les proporcionaba acceso directo al emperador y protección contra sus enemigos senatoriales. Ellos le daban información y poder ejecutivo real. La transformación de Mesalina de joven aristocrática en operadora política experta no pasó desapercibida en Roma. La élite senatorial, acostumbrada a tratar con emperatrices que se mantenían discretamente en segundo plano, se sentía profundamente incómoda con una mujer que claramente tenía opiniones políticas propias y la capacidad de implementarlas. Sus enemigos comenzaron a susurrar que Claudio era demasiado débil para controlar a su esposa, que ella estaba usurpando prerrogativas masculinas y que su influencia era peligrosa para el orden tradicional romano. Estos susurros contenían una verdad fundamental que sus críticos no querían admitir. Mesalina efectivamente había logrado algo revolucionario. En apenas unos años había conseguido convertirse en la primera mujer en la historia romana que ejercía poder político real de forma abierta y sistemática. No era simplemente la esposa del emperador, era su socia política activa, y Roma no sabía qué hacer con esa realidad. Lo que sus enemigos no podían prever era hasta dónde estaría dispuesta a llegar para consolidar y proteger ese poder, ni las consecuencias devastadoras que tendrían sus intentos de detenerla. Entre los años 41 y 48 después de Cristo, Mesalina no estaba simplemente teniendo romances escandalosos. Estaba construyendo meticulosamente una estructura de poder paralela que rivalizaría con la del propio emperador. Su red incluía senadores, comerciantes, libertos, generales
y hasta gladiadores, todos unidos no por la lujuria, como afirmarían sus detractores, sino por intereses políticos y económicos muy concretos. El primer elemento de su estrategia fue identificar y cultivar a los hombres que realmente manejaban el imperio día a día. En la Roma de Claudio, estos no eran necesariamente los senadores con títulos impresionantes, sino los funcionarios que controlaban los mecanismos prácticos del poder. Narciso, el liberto a cargo de la correspondencia imperial, decidía qué mensajes llegaban al emperador y en qué orden. Un retraso de días o semanas en una comunicación importante podía alterar el curso de una campaña militar o el destino de una provincia entera. Mesalina estableció una relación de trabajo cercana con Narciso, no a través de seducción como sugerirían los rumores posteriores, sino ofreciéndole algo que él valoraba más que el sexo: protección política contra los senadores aristocráticos que despreciaban su origen servil. Su alianza con Palas, el ministro de Finanzas imperial, fue aún más estratégica. Palas controlaba no solo el tesoro personal del emperador, sino también los ingresos fiscales de todo el imperio, desde los tributos de las Galias hasta las tasas comerciales de Alejandría. Mesalina entendió que quien controlaba el dinero controlaba el poder real y comenzó a trabajar estrechamente con Palas en decisiones que oficialmente eran prerrogativa exclusiva del emperador. Juntos supervisaron proyectos de obras públicas, decidieron subsidios para ciudades en crisis y manejaron las complejas finanzas de la corte imperial. Cuando los historiadores posteriores describían estos encuentros como aventuras amorosas, estaban reduciendo reuniones de planificación económica a chismorreos de alcoba. Pero la verdadera genialidad de Mesalina fue extender su red más allá del círculo inmediato de poder imperial. Identificó a senadores jóvenes y ambiciosos que estaban frustrados con el sistema tradicional de promociones y les ofreció acceso acelerado a posiciones importantes a cambio de lealtad personal hacia ella. Cultivó relaciones con comerciantes ricos que necesitaban contratos gubernamentales, prometiéndoles influencia en las decisiones de compras imperiales. Incluso estableció conexiones con gladiadores y actores populares, entendiendo que el entretenimiento público era una herramienta política crucial en una ciudad donde el pueblo podía derrocar emperadores si se sentía suficientemente descontento. Lo más impresionante de todo era cómo Mesalina había logrado institucionalizar su influencia. No se limitaba a susurrar consejos al oído de su marido en privado. Había creado canales formales a través de los cuales podía ejercer poder ejecutivo real. Tenía su propia oficina en el palacio, con secretarios y asistentes que procesaban peticiones dirigidas específicamente a ella. Recibía delegaciones de ciudades que buscaban favores imperiales, y sus recomendaciones sobre nombramientos provinciales eran tomadas en cuenta seriamente por Claudio. En efecto, había creado una administración paralela que complementaba y a veces rivalizaba con la estructura oficial del gobierno imperial. Esta red de poder tenía un objetivo final muy claro: garantizar que su hijo británico heredara el trono sin oposición. Mesalina sabía que en el mundo romano la sucesión imperial nunca estaba garantizada. Los herederos designados podían ser eliminados por parientes rivales, generales ambiciosos o conspiraciones senatoriales. Su única garantía era construir una coalición de intereses tan sólida y extensa que atacar a Británico significaría atacar a demasiada gente poderosa como para ser viable. Cada alianza que forjaba, cada favor que otorgaba, cada enemigo que eliminaba, era una pieza más en la fortaleza política que estaba construyendo alrededor de su hijo. Lo que sus contemporáneos no entendían
Y lo que los historiadores tardarían 2000 años en reconocer era que estaban presenciando la primera tentativa sistemática de una mujer de crear poder político independiente en Roma. Y ese experimento revolucionario estaba funcionando tan bien que se había convertido en una amenaza existencial para todos los que preferían que las mujeres permanecieran invisibles en la política imperial. ¿Quiénes eran realmente los hombres que manejaban el imperio más poderoso del mundo y por qué una emperatriz inteligente necesitaba aliarse con ellos para tener poder real? Para entender el verdadero genio político de Mesalina, necesitamos conocer a los personajes más fascinantes y menos comprendidos del Imperio Romano, los libertos imperiales. Estos hombres, que técnicamente habían sido esclavos hasta su liberación, se habían convertido en las figuras más poderosas de Roma después del propio emperador. Controlaban información, dinero y acceso, los tres pilares fundamentales de cualquier régimen político. Y Mesalina fue la primera persona en entender completamente cómo usar esta realidad a su favor. Narciso era posiblemente el hombre más influyente del imperio después de Claudio, aunque muy pocos romanos habrían estado dispuestos a admitirlo abiertamente. Como secretario personal del emperador, controlaba toda la correspondencia oficial que entraba y salía del palacio. Esto significaba que decidía qué información llegaba a Claudio, en qué orden y con qué nivel de urgencia aparente. Un gobernador provincial que enviaba noticias de una rebelión dependía de Narciso para que su mensaje fuera priorizado. Un general que solicitaba refuerzos necesitaba que Narciso considerara su petición importante. Un senador que buscaba una audiencia imperial tenía que convencer a Narciso de que merecía el tiempo del emperador. En una época sin teléfonos, internet o sistemas de comunicación rápida, quien controlaba la información controlaba efectivamente la realidad política del imperio. Palas, el ministro de Finanzas imperial, manejaba recursos que superaban la riqueza combinada de reinos enteros. El imperio romano recaudaba tributos de más de 40 provincias, controlaba las minas de oro de España, cobraba impuestos comerciales en todos los puertos del Mediterráneo y poseía propiedades imperiales que se extendían desde Bretaña hasta Egipto. Palas no solo administraba estos recursos, efectivamente decidía cómo se gastaban. ¿Qué provincias recibirían fondos para obras públicas? ¿Qué ciudades obtendrían subsidios para reconstruirse después de terremotos? ¿Qué proyectos militares serían financiados y cuáles cancelados? Todas estas decisiones, que afectaban la vida de millones de personas, pasaban por las manos de un ex esclavo que había demostrado ser más competente en finanzas que cualquier aristocrática educado en las mejores escuelas de Roma. Calisto completaba el triunvirato, controlando algo igual de importante que la información y el dinero: el acceso. Como jefe de audiencias y peticiones imperiales, decidía quién podía ver al emperador, cuándo y durante cuánto tiempo. En un sistema político donde las decisiones importantes se tomaban en reuniones cara a cara, este poder era absolutamente crucial. Un comerciante que necesitaba un permiso especial, un senador que buscaba apoyo para una propuesta de ley, un embajador extranjero que traía ofertas diplomáticas. Todos dependían de la buena voluntad de Calisto para obtener los pocos minutos de atención imperial que podrían cambiar sus vidas o los destinos de sus naciones. Mesalina fue la primera persona en Roma en entender completamente la importancia estratégica de estos hombres y actuar en consecuencia. Mientras los senadores aristocráticos los despreciaban por su origen servil y se negaban a reconocer su poder real, ella los trataba como lo que realmente eran, los verdaderos gobernantes operativos del imperio. Estableció relaciones de trabajo genuinas con cada uno de ellos, basadas en beneficio mutuo y respeto profesional.
Les ofrecía protección política contra sus enemigos aristocráticos, respaldo imperial para sus decisiones y reconocimiento público de su importancia. A cambio, ellos le daban algo mucho más valioso que cualquier romance: poder ejecutivo real. La alianza entre Mesalina y los libertos imperiales creó, en efecto, un gobierno dentro del gobierno. Mientras Claudio se ocupaba de ceremonias públicas, discursos en el Senado y asuntos diplomáticos de alto nivel, este grupo manejaba la administración diaria del imperio. Procesaban peticiones, implementaban políticas, supervisaban proyectos y tomaban miles de decisiones menores que, acumuladas, determinaban cómo vivían 50 millones de personas. Lo más revolucionario de todo era que Mesalina no solo participaba en este sistema, a menudo lo lideraba. Sus contemporáneos masculinos, incapaces de concebir que una mujer pudiera ser un operador político serio, interpretaron esta colaboración a través del único lente que entendían: el sexual. Pero las investigaciones modernas están revelando una verdad mucho más compleja y fascinante. Mesalina no estaba seduciendo a estos hombres. Estaba creando con ellos el primer gobierno tecnocrático de la historia, donde el poder se basaba en competencia y resultados más que en nacimiento o conexiones familiares. Era un experimento político tan avanzado para su época que Roma no estaba preparada para entenderlo, y mucho menos para tolerarlo. Para el año 47 después de Cristo, Mesalina había logrado algo que ninguna mujer en la historia romana había conseguido jamás: ejercer poder político real, abierto y sistemático. Pero ese mismo éxito estaba generando una reacción que ella no había anticipado completamente. La élite masculina de Roma, desde senadores aristocráticos hasta libertos ambiciosos, comenzaba a darse cuenta de que su experimento de poder femenino había ido demasiado lejos. Y cuando los hombres poderosos se sienten amenazados por una mujer, la historia nos enseña que las consecuencias suelen ser brutales y definitivas. Los primeros signos de resistencia vinieron del Senado, donde los aristócratas tradicionales observaban con horror creciente cómo una mujer de 20 y pocos años tomaba decisiones que tradicionalmente habían sido prerrogativa exclusivamente masculina. Mesalina no solo influenciaba nombramientos provinciales y políticas fiscales. Había comenzado a aparecer en ceremonias públicas con un nivel de prominencia que desafiaba todas las convenciones romanas. Cuando presidía los juegos gladiatorios, no se sentaba discretamente detrás de Claudio como habían hecho las emperatrices anteriores. Ocupaba una posición central, saludaba a la multitud y claramente disfrutaba de la adoración popular. Más provocativo aún, había comenzado a recibir honores religiosos tradicionalmente reservados para emperadores, con templos en las provincias que la veneraban como diosa viviente junto a su marido. Pero la verdadera alarma se disparó cuando quedó claro que Mesalina no se contentaba con ejercer poder durante el reinado de Claudio. Estaba construyendo activamente una dinastía que aseguraría su influencia durante generaciones. Su hijo británico, nacido en 41, era indiscutiblemente el heredero legítimo del trono, pero Mesalina estaba tomando medidas extraordinarias para garantizar su sucesión. Había comenzado a eliminar sistemáticamente a cualquier persona que pudiera representar una amenaza futura para su hijo, usando acusaciones de traición para deshacerse de rivales potenciales. Julia Livilla, hermana de Calígula y posible madre de futuros pretendientes al trono, fue exiliada por adulterio. Varios senadores con conexiones dinásticas fueron ejecutados por conspiración. Lo más alarmante de todo, había comenzado a mostrar hostilidad hacia Nerón, el hijastro de Claudio, cuyas conexiones familiares podrían convertirlo en un rival de Británico.
El momento de inflexión llegó durante los Juegos Seculares del año 47, un festival religioso que se celebraba solo una vez cada siglo y representaba la renovación espiritual de Roma. Durante estos Juegos, tanto Británico como Nerón aparecieron públicamente y la multitud romana mostró claramente su preferencia. Nerón, con 14 años, carismático y atractivo, recibió ovaciones entusiastas. Británico, de solo 6 años, fue recibido con respeto, pero sin el fervor popular que había saludado a su medio hermano mayor. Para cualquier observador político experimentado, el mensaje era claro: si Claudio moría pronto, el pueblo romano podría preferir a Nerón sobre Británico como emperador. Mesalina entendió inmediatamente las implicaciones y su reacción fue rápida y despiadada. Según fuentes posteriores, Mesalina intentó asesinar a Nerón esa misma noche, enviando asesinos a su habitación. El plan falló cuando los atacantes creyeron ver una serpiente saliendo de debajo de la cama del joven y huyeron aterrorizados, interpretando la visión como un presagio divino de protección. Pero el intento mismo reveló hasta dónde estaba dispuesta a llegar Mesalina para proteger el futuro de su hijo. Ya no se trataba solo de ejercer poder, se trataba de eliminar físicamente a cualquiera que pudiera cuestionarlo. Y esa escalada la convirtió de una operadora política controversial en una amenaza existencial que tenía que ser neutralizada. La ironía es que el mismo éxito de Mesalina estaba creando las condiciones para su destrucción. Los libertos imperiales, que habían sido sus aliados, comenzaron a calcular si su asociación con ella seguía siendo ventajosa. Narciso, en particular, empezó a darse cuenta de que una emperatriz tan poderosa e independiente podría eventualmente prescindir de sus servicios si consolidaba suficiente poder propio. Los senadores que habían tolerado su influencia cuando parecía temporal comenzaron a organizarse cuando quedó claro que sus ambiciones eran permanentes y dinásticas. Incluso Claudio, que había disfrutado de tener una esposa política activa, comenzó a sentirse incómodo cuando se dio cuenta de que algunos ciudadanos del imperio parecían más leales a ella que a él. Para el año 48, Mesalina se había convertido en víctima de su propio éxito. Había demostrado que una mujer podía ejercer poder imperial efectivamente, pero al hacerlo, había firmado su propia sentencia de muerte en una sociedad que no estaba preparada para esa revolución. Mesalina cavó su propia tumba por lujuria descontrolada, pero la evidencia moderna sugiere una verdad mucho más siniestra. El matrimonio bígamo de Mesalina con Gaius Silius en el año 48 no fue un acto de pasión impulsiva, sino el elemento central de una conspiración cuidadosamente orquestada para eliminarla. Y el cerebro detrás de esta operación fue precisamente uno de sus antiguos aliados, Narciso, el liberto imperial que había decidido que su emperatriz se había vuelto demasiado peligrosa. Para entender cómo funcionó esta trampa, necesitamos examinar cuidadosamente la cronología de los eventos del año 48. Claudio había viajado a Ostia, el puerto de Roma, para supervisar la construcción de las nuevas instalaciones portuarias que serían una de las obras públicas más importantes de su reinado. Su ausencia de la capital no era inusual. Los emperadores frecuentemente realizaban viajes de inspección a proyectos importantes. Lo extraño era la duración del viaje y el hecho de que Narciso hubiera acompañado al emperador, algo que rara vez hacía cuando se trataba de asuntos puramente técnicos. Investigaciones modernas sugieren que Narciso pudo haber prolongado deliberadamente la estancia en Ostia para crear las condiciones necesarias para su plan. Gaius Silius era la elección perfecta para el papel que Narciso necesitaba que interpretara. Joven, ambicioso, indiscutiblemente atractivo,
Tenía todas las características que harían creíble una historia de seducción. Más importante aún, tenía conexiones familiares que lo convertían en una amenaza política plausible. Su padre había sido un general exitoso y él mismo ocupaba posiciones que le daban acceso a recursos militares. Pero aquí está lo fascinante. Todas las fuentes antiguas admiten que Silius parecía reluctante al matrimonio con Mesalina. Tácito dice que dudó y que Mesalina tuvo que insistir. Esto no suena como un hombre consumido por la pasión, sino como alguien que estaba siendo presionado o manipulado para participar en algo que sabía que era peligroso. La ceremonia matrimonial misma está llena de inconsistencias que sugieren que algo más complejo estaba ocurriendo. Según los relatos, se celebró públicamente, con testigos aristocráticos, ceremonias religiosas completas y hasta un banquete matrimonial. Si Mesalina realmente estuviera planeando un golpe de Estado, ¿por qué habría hecho algo tan obviamente suicida de manera tan pública? Una explicación más plausible es que Narciso había convencido tanto a Mesalina como a Silius de que Claudio estaba muriendo o había muerto en Ostia y que necesitaban tomar medidas inmediatas para asegurar la continuidad del gobierno. En ese contexto, un matrimonio rápido para legitimar la transición de poder tendría sentido político. La velocidad con que se desarrollaron los eventos posteriores también sugiere coordinación previa. Narciso se enteró del matrimonio inmediatamente, convenció a Claudio de regresar urgentemente a Roma y organizó las detenciones y ejecuciones en cuestión de horas. Esto no parece la respuesta improvisada de un funcionario leal que acaba de descubrir una traición. Parece la implementación de un plan previamente preparado. Más revelador aún, Narciso tomó medidas deliberadas para impedir que Mesalina se encontrara con Claudio, alegando que podría seducirlo para que la perdonara. Pero la verdadera razón podría haber sido mucho más simple. Temía que ella pudiera explicar lo que realmente había ocurrido y exponer la conspiración. La ejecución de Mesalina fue igualmente sospechosa. Claudio nunca firmó formalmente la orden de muerte. De hecho, las fuentes indican que estaba borracho e indeciso cuando Narciso envió a los centuriones a matarla. Técnicamente, Narciso actuó por su propia autoridad, algo que ningún liberto habría hecho a menos que estuviera absolutamente seguro de que sus acciones serían aprobadas posteriormente. La prisa por eliminarla antes de que pudiera defenderse, la destrucción inmediata de sus estatuas e inscripciones, y la prohibición de cualquier investigación formal de los eventos, todo apunta a una operación diseñada para silenciar permanentemente a la única persona que podría haber revelado la verdad. En cuestión de 24 horas, Narciso había eliminado a la mujer más poderosa del imperio, había asegurado su propia posición como el confidente indispensable de Claudio, y había creado una narrativa que culpaba a la víctima por su propia destrucción. Fue una obra maestra de manipulación política que funcionó tan perfectamente que sus verdaderas dimensiones permanecieron ocultas durante 2 milenios. ¿Cómo se transforma a una política brillante en el símbolo sexual más infame de la historia? La respuesta está en una de las campañas de difamación más exitosas y duraderas jamás ejecutada. Una operación de propaganda que comenzó inmediatamente después de la muerte de Mesalina y que continuó refinándose durante siglos, hasta crear una imagen completamente ficticia que reemplazó a la persona real en la memoria histórica. Lo que presenciamos en el caso de Mesalina no es solo historia antigua, es un manual perfecto de cómo se destruye la reputación de una mujer poderosa, técnicas que siguen siendo utilizadas en la actualidad. La campaña comenzó literalmente antes de que el cuerpo de Mesalina estuviera frío. La damnatio memoriae, decretada por el Senado romano,
no era simplemente un castigo póstumo, era un borrado sistemático de toda evidencia de su verdadero papel político. Sus estatuas fueron destruidas, su nombre fue cincelado de inscripciones públicas y cualquier documento oficial que registrara sus decisiones políticas fue eliminado de los archivos imperiales. Pero la verdadera genialidad de la operación fue llenar ese vacío informativo con una narrativa alternativa que explicara su poder de la única manera que los hombres romanos podían concebir, a través de la sexualidad. Si una mujer tenía influencia, tenía que ser porque había seducido a hombres poderosos. Si tomaba decisiones importantes, tenía que ser para satisfacer apetitos carnales. Si desafiaba normas sociales, tenía que ser porque era moralmente corrupta. Los arquitectos de esta nueva narrativa fueron precisamente los hombres que habían causado su muerte. Narciso y los otros libertos imperiales necesitaban justificar ante la historia por qué habían eliminado a su antigua aliada, y la explicación más conveniente era que se había vuelto incontrolablemente promiscua y había traicionado al emperador por lujuria. Esta versión los presentaba a ellos como leales servidores del imperio que habían salvado a Roma de una mujer peligrosa, en lugar de conspiradores que habían asesinado a una rival política. La narrativa sexual era perfecta porque era imposible de refutar. Mesalina estaba muerta, sus documentos habían sido destruidos y sus defensores habían sido ejecutados junto con ella. La segunda fase de la campaña vino décadas después, cuando historiadores como Tácito y Suetonio comenzaron a escribir las historias oficiales de la dinastía Julio-Claudia. Estos hombres no habían sido testigos de los eventos, estaban trabajando con fuentes de segunda y tercera mano, muchas de las cuales habían sido creadas por los mismos conspiradores que habían orquestado la muerte de Mesalina. Pero aquí está lo crucial. Estos historiadores no eran periodistas modernos tratando de descubrir la verdad. Eran moralistas que usaban el pasado para enseñar lecciones sobre el presente. La historia de Mesalina les daba la oportunidad perfecta de advertir sobre los peligros de permitir que las mujeres ejercieran poder político. Cada anécdota sexual que incluían en sus relatos servía para reforzar el mensaje de que las mujeres eran inherentemente incapaces de manejar el poder responsablemente. Pero la transformación más radical de la imagen de Mesalina ocurrió en el siglo II, cuando el poeta Juvenal escribió sus famosas sátiras. Juvenal era un misógino profesional, un hombre que había construido su carrera literaria atacando a las mujeres de todas las clases sociales. En su Sátira Sexta, creó las historias más escandalosas sobre Mesalina: la competencia sexual con 25 hombres, las escapadas nocturnas a burdeles disfrazada como Lisisca la loba, la insaciabilidad que la llevaba a buscar sexo hasta el amanecer. Estos relatos no eran historia, eran fantasía pornográfica diseñada para entretener a una audiencia masculina y vender copias de sus libros. Pero eran tan vívidos y memorables que se convirtieron en la versión oficial de la vida de Mesalina. La genialidad diabólica de esta propaganda fue su capacidad de autoperpetuarse. Cada generación de escritores que copiaba las historias de Juvenal las embellecía un poco más, añadiendo detalles escabrosos y amplificando los aspectos más escandalosos. Para el siglo V, autores cristianos como Jerónimo estaban usando a Mesalina como ejemplo de la depravación pagana, comparándola desfavorablemente con las virtudes cristianas. Durante el Renacimiento, artistas crearon pinturas eróticas inspiradas en las supuestas orgías de Mesalina. En el siglo XVIII, pornógrafos franceses la convirtieron en personaje de sus novelas obscenas. Cada reinterpretación la alejaba más de la realidad histórica y la convertía más completamente en un símbolo sexual. Cuando examinamos objetivamente lo que Mesalina logró durante sus 7 años como emperatriz,
El récord es impresionante por cualquier estándar. Ayudó a estabilizar un régimen que había llegado al poder por accidente, creó alianzas políticas que mantuvieron la paz interna durante una época de transición crucial y desarrolló políticas administrativas que mejoraron la eficiencia del gobierno imperial. Bajo su influencia, Roma experimentó un periodo de prosperidad económica y expansión territorial significativa. Las provincias estaban bien administradas, las obras públicas florecieron y no hubo rebeliones internas importantes. Desde cualquier perspectiva práctica, ella había demostrado que una mujer podía ejercer poder ejecutivo tan efectivamente como cualquier hombre de su época. Pero el verdadero legado revolucionario de Mesalina no estaba en políticas específicas, sino en el modelo de poder femenino que había creado. Por primera vez en la historia occidental documentada, una mujer había logrado ejercer autoridad política no a través de manipulación indirecta o influencia sexual, sino a través de competencia administrativa y construcción de coaliciones políticas. Había creado instituciones, establecido precedentes y demostrado que el género no era un impedimento para el liderazgo efectivo. Sus métodos, alianzas con tecnócratas competentes, enfoque en resultados prácticos, atención a la opinión pública, eran notablemente modernos y habrían sido reconocibles en cualquier democracia contemporánea. La eliminación de Mesalina representó más que el asesinato de una individua. Fue la destrucción deliberada de un experimento social que podría haber alterado el curso de la civilización occidental. Si hubiera sobrevivido y consolidado su modelo de poder femenino, las mujeres europeas podrían haber alcanzado igualdad política siglos antes de lo que realmente ocurrió. El Renacimiento podría haber incluido no solo un renacimiento artístico y científico, sino también una revolución en las concepciones de género. La Ilustración podría haber comenzado con premisas completamente diferentes sobre las capacidades femeninas. En lugar de tener que esperar hasta el siglo XX para ver mujeres jefes de Estado en Europa, podríamos haber tenido una tradición continua de liderazgo femenino que se remontara a la Roma imperial. La verdadera revolución de Mesalina fue demostración de que las categorías tradicionales de poder basadas en género eran construcciones sociales artificiales que podían ser desafiadas y cambiadas. Su experimento político falló no porque fuera inherentemente imposible, sino porque las fuerzas conservadoras de su sociedad movilizaron todos sus recursos para destruirlo antes de que pudiera consolidarse. Pero el hecho de que fuera posible entonces significa que siempre ha sido posible y que las barreras que han impedido la participación femenina en el poder político a lo largo de la historia han sido creadas deliberadamente por sociedades que preferían mantener el status quo. Recuperar la verdadera historia de Mesalina no es solo un ejercicio académico, es reclamar una parte perdida del potencial humano y recordarnos que el progreso social que damos por sentado hoy fue construido sobre los sacrificios de revolucionarias que fueron silenciadas, difamadas y olvidadas.